3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. Demuestra que eres valiente, sincero y desinteresado, y algún día serás un chico de verdad. Esta es una frase que le dice el hada azul a nada más y nada menos que Pinocho. Hoy estamos para hablar de Pinocho a propósito de la salida de la nueva película live action a Disney Plus. Y bueno, nos pareció conveniente y para ello trajimos a un invitado de lujo. Es uno de mis ídolos del mundo del videojuego, lo digo de forma sincera, es el periodista Juanem. ¿Cómo estás, Juanem? Hola, mucho gusto. Que ahora pues no vamos a hablar de algún videojuego o algo así, pero también de algo que me gusta bastante. Exacto, porque también déjenme decirles que es pues muy fan de todo lo de Disney y también una persona... A mí lo que me gusta es que es muy fan, pero también crítico, ¿no? O sea, no es enloquecido de sí, todo. Y bueno, eso es una de las cosas que le admiro a Juanem. Y bueno, también está como siempre Juaco con sus análisis que nos dan otra perspectiva y además más profunda de la convencional para mi gusto. Entonces, es un placer siempre poder platicar con Juaco. ¿Cómo estás, Juaco? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Juanem y a todos en el estudio. Y bueno, les voy a dar un poquito un contexto de Pinocho, ¿no? Es esta obra literaria que fue sacada por fragmentos en el primer periódico para niños, de hecho, de Italia, y fue publicada entre 1882 y 1883 por el italiano Carlo Collodi. Y ya después tuvo un éxito abrumador. Algunos dicen que es la obra literaria más importante después de o sea, como más reimpresa después de la Biblia. Yo no lo creo, pero por lo menos es una muy importante. Y bueno, es una de los pilares de la animación de Disney que llega a esta película hasta 1940, que en realidad no es muchos más años después. Si lo analizamos, ya el tiempo se me hace como que ya veo 100 años como un flashazo casi. Y básicamente es como el trasfondo con el que llega ya a las pantallas la nueva película live action en Disney Plus. Y a partir de esto quisiera que me contaran, Juanem ya tuvo la oportunidad un poquito de ver unos pedazos ahí del nuevo live action. Y antes de que nos des algo por lo que tú sugerirías a lo mejor verla, Juanem, quiero que me platiques, Juaco, ¿qué piensas o qué esperas como de forma honesta de este live action de Pinocho, Juaco? Bueno, gracias, pero a mi parecer los live action de Disney normalmente dejan algo que desear. Y es que suelen ser una versión un poco peor que lo original. Recordemos que la animación no es un género, es una forma, es un estilo y una técnica. No hay nada que pueda ser escrito en live action que no se pueda representar en animación. Sin embargo, no es lo mismo al revés. Muchas veces la traducción de animación a live action, y lo hemos visto con innumerables animes, no suele ser tan afortunada. Francamente se me escapan las razones, pero puedo decir, por ejemplo, con el live action del Rey León, que le falta un poco de magia, un poquito también de épica, y esto se discute mucho en los foros. Si ustedes ven, por ejemplo, los comentarios del DVD de la obra, pueden ver que el director quiso bajarle muchísimo a los cielos africanos. Le parecían extravagantes, incluso como que un poco exagerados, cuando si uno de repente sale al atardecer, incluso en la propia Ciudad de México, puede ver que los cielos tienen unos colores que se escapan a veces de la imaginación. Lo épico está también en lo cotidiano, no nada más tiene que estar en una película animada de Disney que trata de reflejar algún tipo de
adaptación de Hamlet, que es épica de por sí. Entonces me parece que sí son una versión deslavada. Yo, con todo respeto, pues espero que sea completamente diferente en esta ocasión, que puedan lucir un poquito de la técnica que Disney ha logrado, y además del poder que Disney ha logrado. Disney controla el 50% de todo el mercado de la producción cultural de Estados Unidos, que podemos decir que es muchísimo. Pero por otro lado también creo que como bien dices, Rich, cuando salió Pinocho, la sociedad era otra. Los valores que tenía la sociedad burguesa, que incluso en 1940 todavía era incipiente, todavía estaban en su lugar. Pinocho se creó, como bien dices, en 1883, en lo que el autor Carl Epstein llama la era de Pinocho, porque los valores, sobre todo los valores asociados a los niños en una incipiente sociedad burguesa, recordemos que se escribió 10 años después de la unificación de Italia. Entonces Italia estaba en un proceso apenas entrando al tren de las naciones burguesas absolutistas que hoy conocemos como países, y que es de lo más normal. Entonces, una educación pública, el trato a los niños, derechos laborales, derechos del niño, un periódico para niños, como bien apuntas, pues es una cosa que apenas estaban haciendo. Y Pinocho le habla a ese tipo de sociedad, que, como digo, en 1940 en Estados Unidos era lo presente. Entonces, no creo que el siglo XXI sea exactamente la era, pero sin embargo con el COVID-19 tenemos 3 Pinochos diferentes en producción, y al que en realidad yo estoy esperando es al de Guillermo del Toro, que le va a dar una visión mucho más interesante. Fíjate, déjame rescatar un par de cosas. O sea, creo yo que es importante resaltar cómo venía el Pinocho anterior, con unos tiempos totalmente diferentes, ¿no? O sea, es una cuestión como, obviamente gringa, pero con valores como muy europeos, ¿no? Y creo yo, en el capítulo de Namor, donde hablamos con Carlos Vallarta, Tenoch Huerta y Carlos Quirós decía algo bien interesante, ¿no? Decía, no importa si la inclusión es forzada, debe comenzar a ver para que luego ya las historias estén encontremos grandes historias que sean naturalmente bien escritas con otro tipo de personajes. Y esto me parece por lo menos interesante y que vale la pena ser conversado, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, Juanem, ¿crees que Disney ha hecho bien en tratar de reinterpretar de una forma más adaptada a los tiempos con sus live action, o crees que no lo han hecho de la forma más afortunada, o cuál es tu opinión respecto a eso, que viene recayendo en el live action de Pinocho también, ¿no? Porque hay como una esencia de sus live action. Mira, de entrada yo creo que hay que entender por qué Disney está haciendo esto. Recordemos como que las primeras adaptaciones así como súper exitosas, me parece que fue con las películas de Alicia en el País de las Maravillas. También por ahí Maléfica fue un ejemplo como de éxito, como para que Disney siguiera este tren de las adaptaciones live action, y realmente las hacen porque pues es una salida fácil, ¿no? O sea, ya tienes un producto que se vende solo. O sea, tienes películas que son clásicos para la sociedad norteamericana y pues para gran parte del mundo, ¿no? Entonces la gente pues las va a querer simplemente por el morbo de ver como la nueva versión de algo muy querido. El problema aquí yo siento, y yo te lo digo como fan de Disney, es que pues hay ocasiones en las que te mantienes como relativamente fiel, y a mí son como que las que más me han gustado, las que tratan como de ser pues casi lo mismo que la animada, pero ahora en otro formato. A mí, claro, como fan de Disney son las que me molestan menos, por así decirlo. Y hay otras en las que deciden pues cambiar todo, o hacer algo nuevo, o hacer algo como más actualizado para los tiempos modernos. Te voy a poner el ejemplo precisamente con Maléfica, que es una película que a mí en lo particular no me gusta. Lo que trataron de hacer con Maléfica fue de alguna manera redimir a un villano que es
muy villano de Disney. O sea, darle una razón a Maléfica para decir, no, es que no es tan mala, o es que en el fondo realmente quería ayudar a la Bella Durmiente, ¿no? Entonces, pero lo hacen mal, o sea, lo hacen como de una manera como muy tibia, muy poco justificada. Los 15 minutos que vi de Pinocho también, de entrada te están queriendo meter como razones y justificaciones para cosas que no lo necesitan. O sea, estás hablando de readaptar películas de fantasía, de películas animadas que sí tienen muchos huecos argumentales, pero lo que tratan de hacer con estas películas live action, como que tratan de subsanar algunos de esos huecos o darte explicación. O sea, como que lo nuevo muchas veces es darte explicaciones a cosas que realmente no necesitaban ser explicadas, pero el problema es de que no lo hacen bien, lo hacen de una forma pues como muy mediocre, como muy tibia, y también tratando como de adaptarlo a los tiempos modernos, pero yo creo que no lo hacen de una forma sólida o de una forma convincente. Y creo que ese es mi mayor problema con estas películas, porque ni siquiera son fieles a los clásicos que a lo mejor muchos fans de Disney estamos esperando pues revivir. Y también lo que aportan, pues ni siquiera es algo que esté como que bien justificado o bien fundamentado. Por ejemplo, también la película de Cruella, creo que es un caso muy similar al de Maléfica. O sea, como que empieza bien, más o menos como media película es muy bueno. Son películas que tienen pues otros valores, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de vestuario siempre están por ahí nominadas. Claro. y los efectos visuales. O sea, sí tienen algunos valores que también no podemos tirar todo por la borda. Pero, por ejemplo, también Cruella a mí se me cae en toda la recta final y en el desenlace, que es otra vez aplicar la de Maléfica, como que tratar de dar un giro o una justificación a cosas que pues no lo necesitan y hacerlo mal. Fíjate, Juanem, alguna vez Ezra Alcázar, que también ya ha estado aquí con nosotros, comentaba que hay consecuencias, creo que un poco respecto a lo que dice Carlos Quirós, no importa que sea forzada, ¿no? Ezra Alcázar no me decía exactamente del cine, me decía de otro ámbito, de hecho del literario, que me compartía. Si se quiere hacer como un tipo de adaptación para los tiempos actuales, pero si se hace mediocre, yo creo que más bien resta en lugar de aportar. Me decía, porque nos pone en una situación en la que todos van a decir, ¿ves cómo está mal hecho eso? ¿Ves cómo? Entonces, a mí se me hacía bien interesante eso que decía Ezra, porque decía, si se va a hacer, que se haga bien, para que demostrar que estos son los nuevos tiempos y esta es la nueva manera y tiene calidad. ¿Tú qué opinas de esto, Joaco? O sea, como de como de readaptaciones que no están bien bajada o bien bajado el balón, pues, o sea, ¿en realidad terminan por afectar o crees que son necesarios para que luego venga ya mejores trabajos? ¿O cuál es tu opinión, Joaco? Bueno, hoy en día se ven todas estas películas de Disney como, bueno, productos de su época, nostálgicos del pasado y que son su propia cosa. Pinocho en particular es una película que fue muy alabada por el estilo de animación. Hoy en día todavía lo ves, y eso que es de 1940 la película, y es un poquito impresionante. Sí. Impresionante, diría yo. Es bellísima. Cosas que, por ejemplo, Hayao Miyazaki logra reproducir en Ponyo, más o menos usando las mismas técnicas. Y que, claro, lo hace muy impresionantemente, pero sigue siendo como que la misma base de animación que se planteó en 1940. Para Walt Disney fue un proyecto muy importante en el que obviamente, como todo lo que hacía, puso toda su alma y aunque fue muy aclamada por la crítica, en realidad fue un fracaso de taquilla. Todavía la sociedad norteamericana veía con un poco de prejuicio esto del producto animado. Quiero decir que todavía lo ve. Los Óscares crearon su propia categoría de Óscar a Mejor Película Animada para que no corrieran el peligro de que otra película animada ganara el Óscar a Mejor Película, que pasó con La Bella y la Bestia. Hoy en día es prácticamente imposible que una película animada gane un Óscar a Mejor Película, que es, digamos, el premio mayor. Pero respecto a tu pregunta, rara vez una obra literaria se ha visto tan eclipsada por su adaptación a película. Disney transformó el original de muchas formas. Para empezar, el deseo de Pinocho de ser un niño de verdad no es tan central en la obra como es en la película. En el libro surge de manera irregular, y muchas otras cosas en el libro son muy irregulares. No es una obra tan consistente, y además
tuvo muchos cambios. Entonces las obras literarias salían en capítulos en revistas y periódicos semanales. Así surgió, por ejemplo, Sherlock Holmes. Y también por eso, incluso cuando ves la película de Disney, ves que muchas de las escenas o de las tramas son más bien como episódicas. A veces no tienen una que ver con la otra, aunque lleva todo el mismo tema, que es que Pinocho es este arquetipo del niño desobediente, que tiene que ver más con esta idea que comentaba antes sobre la creación de la República Italiana y un mensaje didáctico en favor de la educación y otras cosas muy graves que estaban pasando en la época. Pero centrándome en tu película, te diría, Baudrillard, que es un problema cuando la representación se pone por encima del original y de repente nos referimos a Pinocho y no nos referimos a la obra original, sino a la película de Disney, claro. Por supuesto. Ese es el Pinocho que toda la civilización actual tiene en la cabeza. Y claro, eclipsa a la original, que quizá tiene otros mensajes y es incluso mucho más oscura, y no por decir que la de Disney no sea oscura, porque sí que lo es. A mí me parece muy interesante, por lo tanto, la idea de las readaptaciones. En algunas adaptaciones posteriores, el Pinocho era un muñeco que cabía más en el Valle del Uncanny, daba un poco de miedo, era raro y sus proporciones no eran totalmente humanas, y esto va mucho más en armonía con la obra original, creo yo. Sin embargo, cuenta una historia, a pesar de que es fragmentada y es episódica y cambia varias veces. A Collodi, sus editores y su público le obligó a poner un final feliz a la obra y darle cierta coherencia. Y de ahí que un poco la reescribe, la reorganiza y logra contar una historia del héroe clásica como Joseph Campbell la receta. Un héroe que encuentra diferentes peripecias, recibe una gran tragedia, cae al abismo, digamos, al vientre de la bestia literal, y resucita metafóricamente para ser transformado y convertirse en un hombre de bien. Sin embargo, lo que sí más o menos se mantiene es esta idea, ahora sí que de sociedad burguesa, de que tu salvación no viene de quién seas o de cuál es tu herencia. Un literal tronco de madera se convierte en un hombre de bien, en un niño de verdad. Son en realidad las influencias que te marcan y que te pueden conducir a diferentes caminos. Y Pinocho recibe influencias muy nefastas, muy nefastas. Aprende a decir mentiras precisamente porque lo engañan a él, y porque aprende que decir la verdad tiene a veces consecuencias también nefastas. Es por eso que Oye, Joaco, deja hago un paréntesis, perdón. Ajá. Que de hecho, y eso es algo de lo que quiero hablar un poco más adelante, pero de hecho eso de que un simple tronco de madera puede transformarse en un hombre de verdad es una frase de una de las personas más importantes de la masonería, y es totalmente entendida y adaptada al autor de Pinocho. Entonces hay cosas ahí bien interesantes de mezclas de la masonería y de la alquimia con todo el cuento original de Pinocho. Pero sigue, perdón, te quería hacer un paréntesis ahí. Tienes razón respecto a la alquimia, que la transformación del plomo en oro no es una transformación material, de que el plomo se va a transformar en oro, es una metáfora personal, de que tu propia materia bruta puede refinarse a un grado en el que logras brillar como el sol. Esta es esta idea burguesa de que no es tu herencia, sino la virtud, como dirían los filósofos, tu virtud personal y tu trabajo, lo que en realidad refina a tu persona. Y ese es en realidad el mensaje de Pinocho, y yo creo que es tan arquetípico porque también se parece mucho al de Hércules y se parece a la Odisea en ese sentido, que creo que es por eso que resuena generaciones después. Qué importante, ¿no? Porque ya nos estamos adentrando un poco más al núcleo, pero con esta perspectiva y bajo lo comentado de live action, quisiera preguntarte, Juanem, ¿cuál es la esencia o qué es lo más bello que tú encuentras y por lo que te hiciste fan de Disney? Que es, por lo que entiendo, los compartes y lo que conozco de ti, que lo que te hizo enamorarte de estas películas animadas, ¿qué encontraste tú en ellas que son
pues sí, entre los 40 y los 2000, ¿no? O sea, ¿qué encontraste en ellas, en estas películas animadas de Disney? Mira, yo sí soy muy fan de todo el tema, pues del concepto que presenta Disney para contar sus historias. En este caso, pues la combinación, uno, de la animación, que es sorprendente lo que se hizo, como ahorita ya lo decía Joaco, y a mí también me gusta mucho todo el tema, todo el lado musical, todo el lado de usar también la música para contar historias. Yo soy muy fan de los musicales, tanto animados como pues teatrales y todo esto. Entonces eso es algo que a mí en lo particular me gusta mucho de Disney. En concreto de Pinocho, creo que fue una película súper revolucionaria, porque es de verdad increíble cómo un par de décadas después de que todo inició, de todo el boom de la animación, o sea, ya tenemos esto, como pues técnicas como la cámara multiplano nos entregan de verdad algo que tú lo ves actualmente y no ha envejecido así un pelo. O sea, en cuestión técnica es de verdad sorprendente y realmente mágico lo que se hizo con películas como Pinocho y el peso que tuvieron también, pues para darle forma a todo lo que fue la historia de la animación de Disney. Fue una película en la que figuras importantísimas de la animación, conocidos como los 9 viejos, que eran estas personas que trabajaban muy, muy directamente con Disney, pues retomaron varias de sus, digamos, de la identidad que tendrían a lo largo de todo un siglo, y finalmente ellos fueron los maestros de quienes tuvieron pues que educaron a la generación que los 90 fue que hubo otro boom de Disney, ¿no? Y que es lo que le da pues toda la identidad a la compañía. Es una película tan importante que el tema principal musical es prácticamente el himno de Walt Disney Company, ¿no? Es la tonadita que escuchamos en todas las películas cada vez que vemos el castillito. O sea, es una película realmente verdaderamente importante, y yo creo que también pues decir que una película no se le siente el paso de los años más de 80 años después, pues es un gran logro, porque tú ahorita ves por ejemplo Pinocho live action o muchas de las películas live action, y hay cosas que tú dices, esto en 5 años ya no se va a ver bien, cosas por ejemplo de CGI que tú alcanzas a verlo, que sí ya se ven muy realistas, pero que tú alcanzas a ver el CGI y tú dices, ok, esto en 5 años ya se va a ver viejo, ¿no? Y comparado con por ejemplo la excelencia técnica de esas primeras películas animadas que pues hacen que no envejezcan para nada, ¿no? Entonces yo creo que a mí volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que a mí esos valores de las películas de Disney me gustan, y yo siento que también aquí Pinocho tiene un valor en el que si bien sí es una historia muy oscura, una moraleja también como para hablar de la moral a los niños y todo eso, yo creo que personajes como Pepe Grillo, que en el cuento son nada más pues sí, lo matan luego y bueno, regresa ahí en forma de espíritu y otras cosas, pues acá tienes un Pepe Grillo que le da como que cohesión a estos cuentos cortos que bueno, acá lo adaptas en una sola historia. Pepe Grillo no solo es el narrador, sino que también es el elemento cómico, y también pues una guía, ¿no? Así como la conciencia de Pinocho, pues es una guía para toda la película, y creo que lo resuelve bien. Y también, pues Disney no quería que fuera, a lo mejor para el público norteamericano, no quería que fuera algo tan oscuro, incluso con la misma personalidad de Pinocho, ¿no? O sea, con este niño tan travieso, incluso como hasta aterrador, ¿no? Sino que más bien quería darle una faceta ahí de, pues, un niño inocente que no sabe bien pues qué está pasando y tiene que empezar a discernir entre el bien y el mal, que esa es pues una de las esencias, ¿no? de la obra. Entonces a mí me gusta ahí cómo resolvieron eso, y creo que en general lo hicieron muy bien con la película original. Ok, y esto me destapa otra pregunta para Joaco. A ver, pareciera que con el tiempo, porque estamos los tres de acuerdo en que el libro es más pesado. La animación de los 40 es pesadona, pero mucho más liviana, ¿no? Que la obra original. Y ya lo que se está haciendo actualmente, ya a nadie se le ocurra ni siquiera insinuar un gramo de maldad, porque como dice Juanem, hasta los malos son buenos.
y se va diluyendo el peso de aquello que de la oscuridad. ¿Es un buen camino este, Juac? ¿O nos estamos ya perdiendo? ¿Queremos tapar todo? Porque, por ejemplo, antes de que me contestes, a mí me causa mucha como, no sé si decir intriga o quisiera yo tener una conversación con alguien respecto a La tumba de las luciérnagas, un especialista en educación de niños serio. Porque esa película es devastadora. A mí se me hace de las películas, no para niños, de las películas más fuertes y devastadoras que yo haya tenido la oportunidad de ver. Trata de un par de niños. Es una película animada de estudio Ghibli, este estudio japonés. Trata de cómo 2 niños de la guerra se murieron. O sea, 2 niños que nacen en Japón se murieron a causas de la guerra. Y te va narrando cómo se mueren. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿O por qué alivianarnos? ¿O tenemos que... ¿Se te hace bien este camino, Juac? ¿O qué opinas respecto a esto? Bueno, como comentábamos en el episodio del Señor de los Anillos, para la modernidad, para nuestra época más aburguesada, la maldad no es intrínseca y no es esencial. No es el dragón que está dentro de nosotros, sino que es producto de las circunstancias, de algún trauma, de algún discurso político o filosófico, e incluso lo más común es que el malo de alguna forma tenga razón. Hablando en particular de las películas de Marvel, que también son de Disney, también hablamos de esto. Killmonger es en realidad un malo que tiene razón, este tipo de cosas. Sin embargo, hay un malo que en las películas de Marvel que no tiene razón, y inmediatamente lo identifican con Pinocho, porque cuando sale por primera vez sale cantando Sin hilos yo me sé mover, y es Ultron. Ultron es un eugenésico que no tiene ningún tipo de redención. Sin embargo, cuando llega el final de la película, ves que en realidad pues es una persona que no tiene sentido, que ha perdido el sentido de su existencia y que por eso es como es. Pinocho es esta receta pigmaleónica de desear que alguien esté vivo y lograr su vida. Luego se repite en muchas de las tramas de androides. Es como Astro Boy o esta película de inteligencia artificial, e incluso en las películas de Star Wars, en estos cortos animados hay uno que es así, incluso se llama Obi-Wan, el robotcito, y que redime a su maestro. Cuando Pinocho mata al grillo que mencionaba a Juanem, es matar a la figura paternal. El grillo le dice: tengo 100 años de edad, y le empieza a dar lecciones morales y decir por dónde ir a hacer su conciencia, digamos, en ese sentido, y él inmediatamente lo rechaza, y no solo eso, sino que lo mata. Esta primera muerte del padre, esta rebelión que es muy violenta, es como parte de su camino de no moverse con hilos. Sin embargo, es movido con hilos por todas las demás personas, por su avaricia, también por personas que lo quieren manipular, y todo esto está muy ubicado en su contexto. Dice de repente el hada azul: existen 2 tipos de mentiras, las de patas cortas y las de narices largas, siendo las de patas cortas las que no tienen mucha duración, las que fácilmente te van a alcanzar a lo largo del tiempo, y las de narices largas son aquellas que ponen en ridículo a la persona que las dice, porque es evidente que está diciendo una mentira. Esto está capturado en la película de Disney, en una escena en donde el hada azul está aplicando la técnica del jarro de galletas, haciéndose la inocente, preguntándole a Pinocho una y otra vez, interrogándole sobre su mentira, y cada vez que Pinocho se mete más en su mentira, dice una mentira para cubrir la anterior, la nariz le crece y le crece y le crece hasta que no puede salir de la habitación. Nuevamente, este es un lenguaje instructivo. Lo que Collodi quiere crear es, como muchos cuentos de la época, un cuento en el que enseña, es pedagógico a través del contraejemplo. Pinocho hace muchas de las cosas que la sociedad italiana en ese momento quería instruirle a sus niños a no hacer. Collodi contribuyó en un importante diccionario, tú dijiste, y porque entonces había muchos esfuerzos para que los italianos se pusieran de acuerdo en una sola nación, una sola identidad, y sobre todo en un solo idioma, porque antes cada uno, incluso todavía es el caso, cada pueblito de idioma tiene su propio idioma, su propio dialecto, y casi no se entienden entre sí. Entonces, a medida que
Italia se quiere reunificar, pues quiere crear esto. Entonces también empiezan con un esfuerzo importante en la educación para los niños, y Collodi comienza a escribir para los niños desde que tiene 25 años. El cuento es instructivo porque pues eso es lo que se busca. También es un arquetipo de la época, el niño que está en constante peligro por las amenazas del mundo moderno. Y es que es una cosa interesante, cuando empieza a entrar, digamos, la burguesía a Italia y todo el mundo es expulsado de los campos, los niños estaban en frecuente peligro por maleantes y padrotes, así como caer en el peligro de la miseria, la indigencia y el crimen, y esto se ve muy claramente en el cuento. La historia representa también los peligros que los niños corrían en cuanto a que había un montón de personas que quieren secuestrar a Pinocho para que trabaje en sus shows o convertir a los niños literalmente en animales de carga. Es una metáfora de agentes que en ese momento estaban por toda Italia engañando a los niños del sur, presentándoles mentiras como que los iban a llevar a la tierra de los juguetes y en donde no tenían que ir a la escuela, y en realidad los secuestraban y los llevaban a fábricas del sur de Francia para hacer trabajos forzados, y de ahí ningún niño regresaba jamás. Hubo grandes rescates muy dramáticos y se hicieron muchas leyes para esto, y es que en ese momento los niños estaban abandonados en su mayoría de los casos, niños que o no tenían padres o cuyos padres estaban metidos en una fábrica y no les prestaban atención. Entonces el problema de un montón de niños en las ciudades creando o mendigando o haciendo pequeños crímenes era muy común. El arquetipo del siglo XIX de la banda de niños que está en la ciudad cometiendo crímenes pequeños viene de ahí, y eso fue un problema para Italia. Entonces, meter a los niños en la escuela era en realidad un objetivo principal, y es así como se crean estas tipo de historias. Lo primero que hace Geppetto cuando su títere cobra vida es mandarlo a la escuela. Vende su único abrigo para comprarle libros para que vaya a la escuela y entonces no esté en la vagancia. Lo que hace Pinocho inmediatamente es vender el libro para comprar boletos para un espectáculo de títeres, y es así como en realidad Pinocho no llega a la escuela en su primer día. Y durante mucho el principio de toda la obra de Collodi es esta idea de que el niño tiene que ir a la escuela y hacer un énfasis en que la educación es importante. Las sociedades burguesas en ese momento no necesitaban niños en la vagancia o trabajando con sus papás, sino necesitaban crear a los obreros del futuro, y ser obrero requiere un mínimo de instrucción, por lo menos saber leer y escribir. Y también se crearon leyes para que los niños no fueran explotados, y eso significaba que no se pusieron a trabajar desde pequeña edad en los oficios de sus padres, que hubiera sido lo común en la época anterior. Hubo mucho de este problema para acomodar a la sociedad italiana en su nueva dirección. Entonces, mucho de la crueldad que sufre Pinocho no nada más es un reflejo de la época, sino que también es una consecuencia por no seguir las normas de los adultos, de las personas más grandes y sobre todo de la sociedad, que requerían niños que fueran bien portados, que obedecieran las reglas y que sobre todo que fueran a la escuela. Me comenzaste, Joaco, contando las intenciones de Collodi, ¿no? Cómo fue construyendo y cómo él entiende la maldad y cómo lo va plasmando, ¿no? Y eso me hace preguntarle a Juanem, ¿crees que Disney logra, por lo menos hablando en sus versiones animadas 2D, logra traer esas historias a buen puerto? O sea, Tarzán, Hércules, Pinocho, Blancanieves, ¿y por qué? Pues yo digo que hay una transformación que es natural, lo decía hace un rato, pues va incluso dirigida pues a otra sociedad que tiene otros valores, que también, bueno, son reflejo de la época, ¿no? O sea, no es lo mismo las películas de los 30s, de los 40s, que las películas de los 90s, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, pero también como que sirve más bien a sus propios propósitos, ¿no? O sea, como te decía hace un rato, o sea, lo que más importa en las películas de Disney, o sea, sí hay este mensaje de fondo, o muchas veces hay un poco de la esencia, pero más bien, pues lo que buscas es crear personajes que se le queden en la mente a la gente, ¿no? Que crear, pues canciones que también
se le van a quedar a la gente. O sea, son más bien otros los valores, ¿no? Que bueno, a quien nos gusta Disney también es lo que estamos buscando de sus adaptaciones, ¿no? Entonces, no siempre son completamente fieles a la esencia de estas obras, pero pues sí son como que fieles a sus valores. El problema yo siento con las live action es de que muchas veces te digo, no se entiende exactamente qué es lo que quieren tratar de lograr y finalmente pues porque están tomando algo que ya pues que ya ellos mismos readaptaron. Entonces, o sea, fíjate, si en la adaptación original ya se diluyeron cosas o ya se hicieron pues cambios, ¿qué podemos esperar de otra historia? Y es lo que pasa precisamente en Pinocho, donde ya hacen un batidillo extrañísimo ahí y que no entiendes muy bien de qué, pues, qué es lo que están queriendo lograr con eso, ¿no? Ya, claro, ya sé, o sea, digamos es que ya es la adaptación de la adaptación, o sea, ¿no? Ya ahí sí se diluyó por completo. Ajá, y yo creo que por eso, de hecho, Pinocho ahorita ya justo en el momento que estamos grabando ya están saliendo las primeras críticas y fue completamente destrozada. Y yo creo que es por esto, o sea, es la manera en la que ya no eres fiel ni a la obra original ni a tu película animada. Tratas de hacer ahí algo nuevo en lo que pues no es ni una ni la otra y ya se pierde por completo ahí la esencia. Creo que Disney, claro, tiene una excelencia. Creo que Disney es un reflejo de nuestros tiempos, porque sí es la excelencia técnica, ¿no? Y bueno, ya no en todo, porque está haciendo tantísimo, pero creo que ya hay un montón de productos que sacan que están así. Y antes Disney no se lo podía permitir. Ya lo dijimos, ¿no? En 1940 sacas Pinocho. Dios mío, yo lo veo ahorita y digo, esto está fantástico. O sea, las remasterizaciones le caen como anillo al dedo porque las dejan perfectas. Y justo una remasterización de un 3D se empieza a ver la costura. Y no nada más de Disney. Por ejemplo, yo creo que los 90 son los que más sufren las remasterizaciones, porque ya empiezan a usar pantallas verdes y así, y las traes a la actualidad y destrozas la película. O sea, se ve ya todo por ningún lado. Cosas que cuando salió, en el formato en el que salió, la forma en que salió, sí alcanzabas a verlo como acorde o se veía bien, ¿no? Entonces es un tanto extraño. Algo que quisiera resaltar, que me parece interesante, es esto que comentamos con Juac sobre la alquimia, ¿no? ¿Por qué? Porque grandes personalidades de la actualidad, científicos, escritores, tenían un conocimiento de la alquimia, de lo cual hoy en día se hace está casi caricaturizado, ¿no? De hecho, se cree que es como un entendimiento de crear con cualquier material oro. Y hablamos de la alquimia y él habla en su cuento de Pinocho de la alquimia como el alcanzar la sabiduría. Y cuando hace la referencia masónica también de que un pedazo de madera puede transformarse en un gran hombre, que es la génesis de Pinocho, de hecho, habla del crecimiento espiritual de un ser. Por eso creo que es bien interesante y bien importante recurrir a los orígenes, en este caso al cuento original, donde nos habla de cómo vamos nutriendo nuestro ser y nuestra persona para irnos puliendo, y cómo las desdichas y las desgracias son enseñanzas para poder transformarte en un hombre de verdad, que hay que encontrarlo en el contexto adecuado. No habla de este hombre de verdad machito o fuerte, sino habla de un ser y una persona que vale la pena, y que creo que esa es una gran enseñanza que no se dice, que las desgracias y las desdichas podemos tener aprendizajes de ella y hacernos crecer en lugar de fomentar y deshacernos, como al principio sucede con Pinocho, incluso en el cuento de Disney, que se va alejando más de ser un niño de verdad hasta que entiende que eso debe absorberlo y transformarse. Y creo que eso es la parte más profunda que van a encontrar en la novela, diferente de la animación 2D, y bueno, ya no se diga de live action. Que también ahorita abordamos de una forma muy ruda el live action, pero creo que es interesante verlo, ¿no? Como dice Juanem, hay que poder ser crítico. Y con esto cierro aquí y quiero pasar a un par de datos curiosos, ¿no? Y es que en 2002 el cine italiano regresa a Pinocho y Robert Benigni dirige y protagoniza
una versión de Pinocho, que en aquel entonces fue la película más cara de la historia de Italia. Y se me hace interesante que sea con su gran historia de Pinocho. Y bueno, les platico que Pinocho en italiano significa ojo de madera. Y el último dato curioso sobre la película animada de Disney de los años 40 que costó $2.3 millones, pero no fue sino hasta 1945 que generó beneficios económicos. Y en realidad a mí se me hace importante remarcar que no nada más generó ya hoy en día beneficios económicos, sino como una conciencia trascendental de lo que es Disney. Y a mí esto se me hace importante resaltarlo porque no siempre es dinero así en automático, sino a veces hay más cosas que apostar que las que parecen a simple vista, que es un gran nombre como le pasó con Pinocho a Disney. Y con esto quisiera pasar a comenzar con tus conclusiones, Joaco, de todo este mundillo de Pinocho, que ya es un mundo en sí mismo. Creo que es muy interesante. Por supuesto que no estamos en el mismo lugar sociocultural en el que estábamos cuando se escribió Pinocho. En ese entonces se estaban creando las naciones y el modelo educativo para crear a estos nuevos ciudadanos era muy importante, y a mí me parece, es nada más mi apreciación, que precisamente esos valores son los que hoy en el siglo XXI en realidad no están tan claros, están un poco en duda. A mí lo que me interesa es ver... por cierto que la película de Benigni fue un enorme fracaso y mucha gente se burla de él. Hubo después otro remake en donde Benigni era Geppetto, que curiosamente le salió mejor el papel de padre que el papel de títere, y me parece que esa película es mucho mejor. Pero vuelvo a lo mismo, me interesa mucho la película de Guillermo del Toro, no nada más porque es muy bueno en la creación de estos mundos fantásticos y estos personajes monstruosos, sino que me parece que también su idea, que trasciende en todas sus películas, en donde el monstruo no es el personaje intrusivo, sino toda la falta de humanidad que este personaje intrusivo refleja en todos los demás a su alrededor, y esto lo ves en todas sus películas. Creo que puede dar una idea mucho más interesante, una historia sobre verdad, mentira, autorrealización y finalmente redención, en donde a lo mejor un personaje le puede dar una dimensión mucho más sensible a este personaje del títere, más cercana a la actualidad, en donde este personaje tiene que vive de la mentira y que constantemente se tropieza con sus propias mentiras, finalmente tiene que enfrentarse a su verdad y reconocerse como una persona valiosa, derrotar a su dragón y reconocer sus defectos y sus virtudes, y nuevamente emerger como una persona nueva. Y creo que Guillermo del Toro es la persona correcta para dar este tipo de mensajes, y en una película además técnica y estéticamente impresionante como lo suele hacer. Es en realidad a la adaptación a la que yo estoy esperando. Pero pues muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Joaquín, qué bonita conclusión. Ahora pasamos a la conclusión del gran Juanem. Ok, sí, pues la verdad es de que, bueno, Pinocho a mí es una obra de que me gusta mucho porque representa lo que hizo que Disney se convirtiera en lo que es. Bien lo decías, Rich, hace un ratito, en el tema de la excelencia técnica, que al menos en esas primeras décadas, hacer lo que nadie había hecho hasta entonces, o inventarse lo que nadie había inventado, al menos en el tema de la animación, pues de alguna manera es responsable del éxito que tuvo la compañía, ¿no? Y bueno, Pinocho creo que es una obra muy especial, porque también es un cuento que, pese a que tiene cosas oscuras o que tiene cosas pues un poquito que no me quiero imaginar cómo hicieron la película live action, porque voy a hacer corajes, a pesar de eso creo que es una historia que pues universal, y que de alguna manera pues por algo también fue reimpresa tanto y le ha dado la vuelta al mundo. Me quedo más bien con la curiosidad de ver otras adaptaciones de Pinocho, en específico la de Guillermo del Toro, como bien decía Joaco. Creo que podemos ahí tener algo mucho más interesante, que pues aquí Disney tratando como de adaptarlo ya adaptado, y que muchas veces no sale muy bien. Entonces sí, como fan de Disney, no soy fan de todos sus productos, especialmente en la actualidad, pero pues bueno, de todos modos los veo y los sigo, y trato de estar al corriente de todo lo que va pasando, pues también para tener una opinión
opinión al respecto, ¿no? Creo que Claro. esos son los mejores fans, ¿no? Los que sí consumen, pero también críticos, pues somos ¿no? críticos al respecto. Claro. Y esta parte de las películas live action, yo siento que va a llegar un tope, porque no puedes, sí puedes readaptar todo, y finalmente, pues si es una fórmula que genera dinero, pues va a seguir funcionando, pero yo sí espero que tenga un tope y que más bien empezar a ver las nuevas historias. Yo siempre, incluso no soy muy fan también de las secuelas, y me parece que, por ejemplo, cuando Pixar dijo, ¿saben qué? Ya hicimos Toy Story 4, no, vamos a volver a empezar a contar historias otra vez, pues originales. Uh-huh. Y eso me gusta, o sea, cuando creo que si va a haber historias nuevas, historias inclusivas, todo esto, pues sí me gusta más que se haga con algo nuevo y no con algo que ya existió, donde hay mucho espacio, Claro. o para hacerlo mal, o para que la gente no quede contenta, o para que la gente critique, o para que empiece Claro. el hate. Creo que es mucho mejor empezar con historias nuevas, y ojalá que veamos más de ese Disney, pues más creativo, en lugar de más irse a la segura con este tipo de productos, ¿no? Pues muchas gracias, Juanem. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un honor. Escuchar tu opinión de periodista y aparte de fan de Disney enriquece mucho nuestra plática. Ojalá te tengamos de vuelta. Nos despedimos, Juanem. Seguramente, Rich. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto siempre escuchar a Joaco, toda su sabiduría. Gracias. Y bueno, yo me despido pensando que a pesar de que las live action no nos llamen tanto la atención o no seamos el público, creo yo que hay que darle una oportunidad para después de ello ir profundizando en los conocimientos, ¿no? Y el mismo Juanem lo dijo de que ya la animación es una adaptación y ya el live action, que para mí es un término de marketing de otro tipo de animación, ya es una adaptación de la adaptación. Y creo que si eso sirve para ir al conocimiento nuclear del cuento y de lo que quería decir el autor y hacer más vasto nuestra cultura y más vasto nuestro acercamiento a otras historias, siempre va a ser valioso. Es decir, no hay que quedarnos con la superficie y no porque estén mal hecho nada, sino que hay que seguir rascándole a aquello que amamos y vamos a encontrar el oro o el niño de verdad en el que Pinocho se termina por transformar. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Joaquín, siempre con tus análisis son muy brillantes. Muchas gracias también, Juanem, por haberte tomado el tiempo y tenerte como periodista y fanático de Disney. Ya nos volveremos a encontrar. Y muchas gracias a la audiencia de Wanna Geeks siempre por darse el tiempo de escucharnos. Y bueno, esto fue todo por hoy y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.